Apenas hubo ella salido cuando él se levantó. Echó el cerrojo a la puerta, deslió el paquete con las ropas que había traído Razumihin y que éste de nuevo atara, y procedió a vestirse. Cosa extraña, parecía como que de pronto le había entrado una tranquilidad absoluta. No se encontraba en un estado de semidelirio como antes, ni de temor pánico como en todos los últimos tiempos. Era aquel su primer instante de cierta, rara, repentina serenidad. Sus movimientos eran precisos y claros, y en ellos se traslucía una intención firme. Hoy mismo, murmuraba para sus adentros. Comprendía, sin embargo, que aún estaba débil, pero una excitación espiritual, violentísima, rayana en la tranquilidad, en la idea fija, le infundía fuerzas y aplomo. Por lo demás esperaba no caerse en la calle. Después de vestirse completamente de nuevo, fijó la vista en el dinero que había encima de la mesa. Reflexionó un momento y se lo guardó en el bolsillo. Eran 25 rublos. Cogió también toda la calderilla de cobre, que constituía la vuelta de los 10 rublos invertidos por Razumihin en la compra de las prendas. Luego, despacito, descorrió el cerrojo. Salió del cuarto. Se aventuró escaleras abajo y echó una mirada a la puerta de la cocina, abierta de par en par. Nastasia estaba de espaldas a él y soplaba sobre el samovar de la patrona. Ella no lo sintió, ni quién podía figurarse que él fuese a salir. Un momento después ya estaba en la calle. Eran las 8, el sol se ponía. El sofoco seguía siendo el de antes, pero con avidez aspiró él aquella atmósfera maloliente, polvorienta, emanada de la ciudad. La cabeza empezó al principio a darle vueltas levemente, pero cierta salvaje energía refulgió de pronto en sus congestionados ojos y en su demacrado semblante, de una lividez amarilla. No sabía, ni siquiera se preocupaba, a dónde iría. Solo sabía una cosa, que era menester acabar con todo aquello hoy mismo de una vez, ahora mismo, que a su casa no había de volver, pues no quería vivir así. ¿Cómo acabar? ¿Mediante qué acabar? De esto no tenía la menor idea, y ni siquiera pensar en ello. Ahuyentaba esa idea le atormentaba. Solamente sentía y sabía que era menester que todo cambiase de un modo o de otro, fuera como fuese, repetía con desolada, imperturbable seguridad. Siguiendo una antigua costumbre, por el camino habitual de sus paseos de antaño, se encaminó derechamente al heno. Antes de llegar al heno, en la acera, ante una tienda de mercería, estaba parado un joven organillero de negro pelaje, el cual tocaba una canción muy sentimental. Le acompañaba una niña plantada en la acera, como de unos 15 años, vestida como una señorita, con crinolina, mantilla, guantes y un sombrerito de paja, con una pluma color de fuego, todo viejo y usado, con voz cascada y temblona, aunque bastante agradable y potente. La muchacha entonaba su canción, en espera de que en la tienda le dieran 2 copeicas. Raskolnikov, que se había detenido, formando corro con 2 o 3 oyentes, sacó una moneda de 5 copeicas y la puso en la mano de la muchacha. Esta de repente interrumpió su canto en la nota más impresionante y aguda, exactamente como si la degollasen. Con tono seco le gritó al del organillo: «¡Basta!», y ambos siguieron adelante, hasta la tienda próxima. «¿Le gustan a ustedes las coplas callejeras?», inquirió Raskolnikov de pronto, dirigiéndose a un transeúnte, ya de cierta edad, que se había parado junto a él a escuchar el organillo y que tenía aspecto de ser un eterno paseante. Aquel lo miró asustado y asombrado. «A mí me gustan», prosiguió Raskolnikov, pero de un modo que no parecía referirse a las canciones callejeras. «A mí me gustan cuando las cantan al son del organillo, en una fría, lóbrega y húmeda tarde de otoño. Tiene que ser infaliblemente húmeda, cuando todos los transeúntes llevan las caras de un verde pálido y enfermizo, o mejor dicho, cuando cae la nieve derretida, completamente recta, sin viento. ¿Entiende usted? Y al través de ella refulgen las farolas del gas». «No entiendo, dispénseme», murmuró el interpelado, asustado tanto por la pregunta como por el raro aspecto de Raskolnikov, y se pasó a la otra acera de la calle. Raskolnikov siguió adelante, recto, y fue a salir a aquel rincón del heno donde tenía supuesto aquel matrimonio que la vez de Marras estaba hablando con Lisaveta, pero ahora no se le veía. Reconociendo el lugar se detuvo Raskolnikov, esparció un vistazo por allí y se encaró con un joven de camisa roja que bostezaba a la entrada de un almacén de granos. «Oiga,
¿Y ese comerciante que tiene ahí su puesto con una mujer, su esposa? Aquí todos son comerciantes, respondió el mozo, mirando por encima del hombro a Raskolnikov. ¿Cómo se llama? Pues como le pusieron en la pila del bautismo. ¿No eres tú de Zaraisk? ¿De qué gobierno? El muchacho volvió a medir con la vista a Raskolnikov. El nuestro, monseñor, no es gobierno, sino distrito, pero era mi hermano quien iba y venía, mientras que yo no salía de casa, así que no sé nada. Perdóneme magnánimamente, monseñor. ¿Es una taberna aquella de allá arriba? Es un figón, y tiene sala de billar, y van allí princesas, liuli. Raskolnikov cruzó la plaza. Allí en un rincón se veía un denso gentío, todos hombres. Se abrió camino por lo más apretado, examinando las caras. Sin saber por qué, sentía ganas de hablar con todo el mundo, pero los campesinos no reparaban en modo alguno en él y hablaban unos con otros, diseminados en grupos. Él se detuvo, recapacitó y torció a la derecha, a la acera, en dirección a la avenida de V. Abandonando la plaza, se metió por una callejuela. Ya de antes era frecuentador asiduo de aquella corta calleja, que hacía un recodo y conducía de la plaza al Sadovaya. En los últimos tiempos hasta le gustaba merodear por todos aquellos lugares cuando le entraba tedio para entediarse aún más. Ahora pasaba por allí sin pensar en nada. Hay allí una gran casa, toda ocupada por tabernas y demás establecimientos de comidas y bebidas. De ellas, a cada paso, salían mujeres vestidas como cuando van de vecindonas, a pelo y en enaguas. En 2 o 3 sitios se reunían en la acera, en grupos, sobre todo a la puerta de los pisos bajos, por donde, descendiendo 2 peyotes, se podía pasar a distintos establecimientos sumamente alegres. De uno de ellos en aquel instante salía un ruido de alboroto y rebullicio que se oía en toda la calle. Sonaban guitarras, vibraban canciones y estaban todos muy alegres. Denso grupo de hembras se agolpaban a la puerta. Unas estaban sentadas en los escalones, otras en la acera, estotras se tenían en pie y conversaban. Allí al lado, en la acera, se tambaleaba, lanzando insultos en voz alta, un soldado borracho, con el cigarrillo en la boca, y parecía como si quisiera entrar en alguna parte, solo que se le había olvidado. Un desarrapado cambiaba injurias con otro desarrapado, y un borracho que no podía tenerse daba traspiés en medio de la calle. Raskolnikov se detuvo ante un gran corro de mujeres. Estaban hablando con voces recias. Llevaban todas enaguas de indiana, calzaban zapatos de piel de cabra y no llevaban nada a la cabeza. Algunas pasaban ya de los 40, pero las había también de 17, casi todas con los ojos amoratados. Sin saber por qué, le atrajeron el cante y todo aquel alboroto y zalargada de allá abajo. Desde allí se oía cómo, entre risas y gritos, bajo una fina voz de caña hueca y al son de la guitarra, alguien bailaba desesperadamente, marcando el compás con los tacones. Él, atento, lúgubre y pensativo, se estuvo escuchando, agachado junto a la puerta y atisbando, curioso, desde la acera del interior. Tú, mi lindo soldadito, no me pegues sin motivo, decía la fina voz del cantador. Raskolnikov sentía unas ganas terribles de escuchar lo que cantaban, cual si todo se cifrase en eso. ¿Por qué no entrar?, pensó. Ríen, de borrachos que están. ¿Por qué no beber yo también hasta emborracharme? ¿No pasa usted, caballerito?, le preguntó una de las mujeres, con una voz bastante clara y aún no del todo bronca. Era joven y no tenía nada de repulsiva, la única de todo el corro. «Anda, qué guapa», repuso él, incorporándose y contemplándola. Ella se sonrió. Aquel requiebro la había halagado sobremanera. «Usted también lo es», dijo. «Pero qué flaco está», observó otra, con voz de bajo. «¿Es que acaba usted de salir del hospital?» «Parecen hijas de generales, pero todas son chatas», saltó de pronto un campesino que se había acercado al grupo, algo alegrillo, con la chaqueta desabrochada y una mueca ladinamente zumbona en el semblante. «Y qué buen humor tienen». «Entra ya, ya que estás aquí». «Entraré, qué diantre», y se coló dentro. Raskolnikov se dispuso a continuar su camino. «Escuche, señor», gritó a su zaga la mujer. «¿Qué?» Ella se aturrulló. «Yo, señorito, siempre tendría mucho gusto en pasar un rato con usted, pero ahora parece como que me da reparo».
Ande usted, caballero simpático, 6 copeicas para un vasito. Raskolnikov sacó cuanto halló en su bolsillo, 3 monedas de 5 copeicas. Ah, qué señorito tan bueno. ¿Cómo te llamas? Pregunte usted por Duclida. Hay que ver, observó de pronto otra del grupo, moviendo la cabeza. No sé cómo hay quien pueda pedir así de ese modo. Yo, francamente, me moriría de vergüenza. Raskolnikov miró con curiosidad a la que había hablado. Era una hembra picada de viruelas, de unos 30 años, toda cubierta de verdugones, con el labio superior hinchado. Había hablado y censurado a la otra con mucha calma y seriedad. ¿Dónde? Pensó Raskolnikov, prosiguiendo su camino. ¿Dónde leí aquello de un condenado a muerte que en una hora antes de morir decía o pensaba que, si le concedieran vivir en un alto, en una roca y en un espacio tan reducido que apenas si pudiera posar en él los 2 pies, y todo alrededor no hubiera más que el abismo, el mar, tiniebla eterna, eterna soledad y tempestad perenne, y hubiera de estarse así, en todo aquel trecho de una arshina, su vida toda, 1000 años, toda la eternidad, ¿preferiría vivir así a morir enseguida? La cosa es vivir, vivir, vivir. Vivir, sea como fuere, pero vivir. ¡Qué verdad tan grande, Señor! ¡Qué verdad! El hombre es cobarde, y cobarde quien por eso le llama cobarde, añadió al cabo de un minuto. Fue a salir a otra calle. Va, el Palacio de Cristal. No hacía mucho que había hablado Razumihin del Palacio de Cristal, pero ¿para qué quería yo? Ah, sí, para leer. Zosimov dijo que lo había leído en los periódicos. ¿Hay periódicos?, preguntó al entrar en una taberna muy espaciosa y hasta de agradable apariencia, compuesta de algunos camarotes, por cierto bastante vacíos. 2 o 3 clientes tomaban el té, y en una saleta más, al fondo, había un grupo de 4 individuos que bebían champaña. A Raskolnikov le pareció que entre ellos se hallaba Samiotov, aunque desde lejos no era posible distinguirlo bien. ¿Qué más da?, pensó. ¿Quiere vodka?, le preguntó el mozo. Tráeme té, y tráeme también periódicos atrasados, de hace 5 días hasta la fecha, y te daré para vodka. Obedezco. Aquí tiene usted los de hoy, y aguardiente. ¿Quiere usted también? Le sirvieron los periódicos atrasados y el té. Raskolnikov se sentó a sus anchas y procedió a buscar. Isler, los aztecas, Isler, Bartola, Máximo, los aztecas, Isler, diantre, pero aquí están ya los sucesos, caída por la escalera, un comerciante carbonizado por el abuso del alcohol, un incendio en Pesky, un incendio en Petersburgo, otro incendio en Petersburgo, otro incendio en Petersburgo, Isler, Máximo. Vamos, aquí está. Encontró finalmente lo que buscaba y se puso a leer. Los renglones bailaban ante sus ojos y sin embargo se leyó toda la noticia y ávidamente se puso a buscar en los últimos números las informaciones más recientes. Las manos le temblaban. Al repasar las hojas, de una convulsiva impaciencia, de pronto vino alguien a sentarse junto a él, al otro lado de la mesa. Alzó la vista y se encontró con Samiotov, el mismo Samiotov y con su mismo aspecto de siempre, con sus sortijas y sus cadenillas, su raya en sus negros y alisados cabellos untados de cosmético, su elegante chaleco, su sobre todo algo raído y una camisa un tanto sucilla. Estaba de buen humor, o por lo menos con mucha jovialidad y bonachonería se sonrió. Su cara morena se mostraba algo encendida por efecto de las libaciones de champaña. ¿Cómo? ¿Usted aquí?, empezó con asombro y en un tono que no parecía sino que eran antiguos amigos. Pero si ayer mismo me dijo Razumihin que aún no había usted recobrado del todo el conocimiento. Qué raro, pero mire, yo estuve en su casa. Raskolnikov sabía muy bien que había de acercársele. Dejó a un lado los periódicos y se volvió hacia Samiotov. En sus labios había una sonrisita, y cierta nueva irritante impaciencia se traslucía en ella. Ya sé que estuvo usted allí, respondió. Me lo dijeron. Estuvo usted buscando un calcetín, pero ¿sabe usted una cosa? Pues que Razumihin, que lo aprecia usted mucho, dice que usted estuvo con él en casa de la Lisa Ivanovna, aquella que usted trataba de defender haciéndole señas al teniente Polvorilla, que no las comprendía, ¿se acuerda usted? Y sin embargo, ¿cómo? ¿No comprende? El asunto estaba claro, ¿eh? Oh, qué ciclón. ¿Quién? ¿Polvorilla? No, su amigo de usted, Razumihin. Pero qué buena vida se da usted, señor Samiotov. Tiene usted entrada libre en los lugares más agradables.
¿Quién le ha convidado a champaña? Es que hemos bebido un poquito, pero ¿por qué se cree usted que me han convidado? Esos son los gajes, todo se aprovecha, se rió Raskolnikov. Eso no es nada, excelente chico, nada, añadió, dándole a Samiotov una palmadita en el hombro. Mire, no crea que se lo critico, sino que se lo decía por afecto, en tono de broma, como decía su obrero cuando le pegaba a Mitka, ese del asunto de la vieja. Ah, pero ¿usted sabe? Puede que sepa mucho más que usted. Qué raro es usted, de fijo que aún sigue enfermo. Hizo usted mal en salir. ¿De modo que le parezco extraño? Sí, ¿estaba usted leyendo periódicos? Sí, periódicos. Mucho escriben referente a incendios. No, yo no leo lo de los incendios, y miró ambiguamente a Samiotov. Una sonrisilla sarcástica volvió a asomar a sus labios. No, yo no leo lo de los incendios, prosiguió, haciéndole un guiño a Samiotov. Pero confiese usted, joven simpático, que tiene unas ganas horribles de saber lo que leo. Ni pizca, se lo pregunté por preguntar. ¿Es que no se puede preguntar? ¿Por qué es usted tan...? Escuche usted, usted es hombre culto, letrado, ¿no? Y de la sexta clase del gimnasio, repuso Samiotov con cierta dignidad. De la clase sexta, qué mirlo blanco, peinado con raya, con sortijas, un hombre rico, y qué chico tan guapito. Al llegar aquí, le entró a Raskolnikov una risa nerviosa, que desahogó en las propias barbas de Samiotov. Este se echó un poco hacia atrás y no se dio por ofendido, pero mostró asombrarse mucho. Oh, qué raro, repitió Samiotov muy serio. Apostaría cualquier cosa que está usted todavía con la fiebre. ¿Con la fiebre? Mientes, birlo blanco. ¿Con qué tan raro te parezco? Bueno, que excito su curiosidad, ¿no? ¿Curioso? Curioso. Bueno, ¿con qué quiere usted que le diga lo que estaba leyendo? Mire cuántos números mandé traer. Sospechoso, ¿no? Diga. ¿Tiene las orejas de punta? ¿Cómo había de tenerlas? Bueno, luego le explicaré eso de las orejas, pero ahora diré, rico mío. No, mejor dicho, confieso. No, no es eso. Declaro formalmente y usted anotará. Esa es la fórmula. Así pues, le declaro formalmente que estaba leyendo. Me interesaba y buscaba... Raskolnikov guiñó un ojo y aguardó. Buscaba, y para eso vine aquí, noticias del asesinato de la vieja viuda del funcionario, dijo, finalmente, casi a media voz, arrimando extraordinariamente su cara a la de Samiotov. Este se quedó mirándolo de hito en hito, sin moverse y sin apartar su cara de la de él. Lo que más raro le pareció luego a Samiotov fue que, por espacio de todo un minuto, reinarse entre ellos el silencio y ese minuto justo se estuvieran mirando el uno al otro a la cara. Bueno, ¿y qué que estuviera leyendo eso? Exclamó de pronto, perplejo e impaciente. ¿A mí eso qué me importa? ¿Qué tiene de particular? Es que se trata de esa misma vieja, prosiguió Raskolnikov, con el mismo tono quedo de voz y sin apartarse ante la exclamación de Samiotov. Esa misma de la cual, recuérdelo usted, estaban hablando cuando me desmayé en la comisaría. ¿Comprende usted ahora? Bueno, ¿y qué? ¿Qué quiere decir eso de «comprende usted?», exclamó Samiotov, casi alarmado. La cara imperturbable y seria de Raskolnikov cambió de expresión en un momento, y de pronto prorrumpió otra vez en aquella risa nerviosa de hacía poco, cual si le faltaran fuerzas para dominarse, y en un instante se le representó también, con extraordinaria vehemencia, aquella sensación reciente de cuando estaba él detrás de la puerta, hacha en ristre, y temblaba el cerrojo, y los otros, al lado de él, proferían insultos y zarandeaban las maderas, y de pronto le entraron a él ganas de ponerse a gritar y a insultarse con ellos, y sacarles la lengua, y reñir, y burlarse, y reír, reír a carcajadas. ¿Pero es que se ha vuelto usted loco o...? Dijo Samiotov, y se detuvo, cual acometido de súbita idea que impensadamente hubiera cruzado por su cerebro. ¿O qué? Vamos, dígalo. Nada, respondió Samiotov iracundo, eso es un desatino. Callaron ambos. Después de ese repentino y espasmódico acceso de risa, Raskolnikov se quedó de pronto pensativo y mustio. Se puso de codo sobre la mesa y apoyó en las manos la frente. Parecía haberse olvidado por completo de la presencia de Samiotov,
El silencio se prolongó bastante rato. «¿Pero no bebe usted el té? ¿Se le va a enfriar?», dijo Samiotov. «Ah, ¿el qué? ¿El té? Bueno». Raskolnikov se bebió un trago del vaso. Se llevó a la boca un cachito de pan y miró a Samiotov, cual si se percatara de todo y tratase de sacudir su abatimiento. Su semblante volvió a adoptar en aquel momento la misma expresión sarcástica del principio. Continuó ingiriendo el té. «Ahora ocurren muchas fechorías de esas», dijo Samiotov. «Mire usted, no hace mucho leí yo en las noticias de Moscú que allá, en Moskva, habían detenido a toda una partida de monederos falsos. Componían una verdadera sociedad, falsificaban billetes». «Oh, de eso hace ya mucho tiempo, hará ya un mes que lo leí», respondió plácidamente Raskolnikov. «De modo que para usted se trata de bandidos», añadió sonriendo. «¿Cómo no habrían de serlo? ¿Por qué? Se trata de niños bobos y no de bandidos. Haberse reunido para eso nada menos que 50 individuos. ¿Es posible tal cosa? Para una empresa así, 3 ya son muchos. Y para eso es preciso que cada cual esté más seguro del otro que de él mismo. Bastaría que uno de ellos, estando bebido, se fuese de la lengua, para que todo se lo llevara a la trampa. Bobos, encomiendan la misión de cambiar los billetes en los comercios a gente indigna de confianza. ¿Es que para una cosa así puede uno fiarse de cualquiera? Pero supongamos que sale bien, incluso tratándose de unos incautos. Supongamos que cada uno de ellos logra pasar 1.000.000. Bueno, ¿y después? Para toda la vida. Cada cual dependerá del otro durante toda su vida. Preferible es ahorcarse. Pero esos de marras ni siquiera supieron pasar los billetes. Fue uno a pasarlos en una taquilla. Le dieron 5.000 rublos y las manos le temblaban. 4.000 los contó, pero el 5.º millar lo tomó sin contarlo, a la buena de Dios, pareciéndole mentira que se los iba a meter en el bolsillo y a echar a correr. Así que despertó sospechas, de suerte que un solo imbécil lo echó a rodar todo. Pero, ¿quiere usted decirme si es eso posible? ¿El qué? ¿El que le temblaran las manos?, respondió Samiotov. Y tan posible, sí, estoy absolutamente convencido de que lo es. A veces no puede uno dominarse. ¿Cómo? ¿Es que usted acaso habría podido dominarse? Pues lo que es yo, no. Por 100 rublos de ganancia, exponerse a semejante horror, presentarse con billetes falsos. ¿Y dónde? A la ventanilla de un banco, donde comen de esos perros. No, yo me aturrullaría. ¿Es que no se aturrullaría usted? A Raskolnikov volvieron a entrarle de pronto unas ganas horribles de sacar la lengua. Por momentos le corría por la espalda un escalofrío. «Yo habría procedido de otro modo», empezó con un aire lejano. «Mire usted cómo habría pasado los billetes. Habría contado el primer millar 3 o 4 veces, una después de otra, mirando muy bien cada billete, y luego habría empezado a contar el segundo. Habría empezado a contarlo y luego, al llegar a la mitad, habría entresacado un billete de 50 rublos y me habría puesto a mirarlo al trasluz y lo habría vuelto del otro lado y otra vez lo habría mirado al trasluz. ¿No será falso?, diría. Yo, diantre, estoy muy escamado. No hace mucho que una parienta mía perdió por esa causa 25 rublos y me habría puesto a contar esa historia, y así hasta llegar al 3.er millar. Pero no, perdone usted, me parece que en el 2.º millar he contado mal la 7ª centena y tengo mis dudas. Y así dejaría el 3.er millar y volvería otra vez al 2.º, y lo mismo habría hecho con toda la cantidad hasta el millar 5.º, y luego que hubiera concluido, del 5.º y del 2.º millar habría entresacado a bulto un billete y lo habría examinado a trasluz, y otra vez dudoso. ¿Quiere usted hacer el favor de cambiármelo por otro? Y con todo eso le habría hecho sudar tanto al de la ventanilla que no sabría el hombre qué hacer para verse libre de mí. Después de terminar del todo me iría, abriría la puerta. No, perdone, volvería allá de nuevo. Preguntaría cualquier cosa, me darían cualquier explicación. Ahí tiene usted cómo yo procedería. «Oh, ¿y qué cosas tan tremendas dice usted?», exclamó sonriendo Samiotov. «Todo eso es hablar por hablar, pero llegada la ocasión ya sería otra cosa. En ese momento, se lo aseguro a usted, no solo yo y usted, sino hasta el hombre más empedernido y desesperado es incapaz de dominarse. ¿A qué ir más lejos? Ahí tiene usted, por ejemplo, el asesinato de la vieja que ha ocurrido en nuestro distrito. Según parece, se trata de un mozo atrevido que en pleno día se expuso a todos los peligros y solo se salvó por un milagro, y al que no obstante
Le debieron de temblar las manos, pues no atinó a robar, no pudo dominarse, la cosa misma lo está diciendo. Raskolnikov pareció darse por ofendido. —¿Qué lo está diciendo? Pues ande usted, échele el guante ahora —exclamó Raskolnikov mirando por encima del hombro a Samiotov. —¿Qué? ¿Ya lo cogerán? —¿Quién? ¿Ustedes? ¿Ustedes cogerlo? Sí, sí, para ustedes lo principal es eso de si un hombre gasta o no gasta dinero. Antes no tenía dinero y de pronto ha empezado a tirarlo. No tiene más remedio que haber sido él, por eso a ustedes los engañan como a chicos siempre que quieren. —Pero es que siempre pasa eso —replicó Samiotov—. Asesinan con astucia, escurren el bulto, pero luego, enseguida, se van a la taberna y allí caen con el cepo. Por el gasto los detienen. No todos son tan listos como usted. Usted, naturalmente, no se iría a la taberna, ¿verdad? Raskolnikov frunció el ceño y miró de hito en hito a Samiotov. Usted, por lo visto, siente de entera y querría saber cómo me conduciría en caso semejante, inquirió con enojo. Sí que lo desearía, repuso aquel con voz firme y seria. Empezaba a ver harta seriedad en sus palabras y miradas. ¿Mucho? Mucho. Bien, pues vea usted lo que yo haría, repuso Raskolnikov, volviendo a arrimar su cara a la de Samiotov, a mirarle de hito en hito y a hablar de nuevo en voz baja, de suerte que aquel hubo esta vez de estremecerse. Vea usted lo que yo haría. Cogería los dineros y los objetos, y al salir de allí, inmediatamente y sin entrar en parte alguna, me iría derecho a un lugar desierto, donde no hubiera más que solares y por donde apenas pasase gente, algún jardín o cosa por el estilo. Habría tenido antes cuidado de fijarme en alguna piedra de algún patio, de puz o puz y medio de peso. Allá en algún rincón, junto a la valla, puesta allí quizá desde que hicieron la casa, levantaría esa piedra, debajo de la cual tendría que haber un hoyo, y dentro de ese hoyo echaría todo el dinero y los objetos, los echaría allí y volvería a colocar en su sitio la piedra, del mismo modo que estaba antes, apisonaría luego la tierra con el pie y me largaría de allí inmediatamente. Durante 1 año, durante 2, no la levantaría, pasarían 3 y tampoco. Bueno, que buscasen, ahí estaba, pero ya no está. Usted ha perdido el juicio, declaró Samiotov, también con un hilo de voz, sin saber por qué y sin saber por qué tampoco, apartándose súbitamente de Raskolnikov. A este de pronto empezaron a echarle chispas los ojos, se puso terriblemente pálido y el labio superior le temblaba sin proferir sonido. Se acercó todo lo que pudo a Samiotov y empezó a mover los labios sin articular palabra alguna. Así permaneció medio minuto. Sabía lo que se hacía, pero no podía contenerse. Una palabra feroz, como cuando estaba allí, tras de la puerta, afloraba sus labios. Casi se le escapaba. Ya no faltaba más que soltarla, decirla. ¿Y si hubiese asesinado yo a la vieja y a Lisabeta? Exclamó de pronto y recobró su lucidez. Samiotov lo miró asustado y se puso blanco como el mantel. Su cara simuló una sonrisa. «¿Pero es posible?», exclamó con voz apenas perceptible. Raskolnikov le lanzó una mirada de ira. «Confiese usted que lo creería», dijo, por fin, fría e irónicamente. «¿A que sí? ¿A que sí?» «En absoluto no. Ahora lo creo menos que nunca», declaró Samiotov atropelladamente. Cayó por fin en la trampa, cogido el mirlo blanco. Según eso, cuando ahora lo cree menos que nunca, es que antes lo creía. «Pero si no hay tal cosa», exclamó Samiotov, visiblemente azorado. «Ha sido usted quien me ha asustado para traerme a ese terreno». «¿Entonces no lo cree usted? Pero, ¿de qué se pusieron ustedes a hablar en mi ausencia al irme yo de la comisaría? ¿Y por qué el teniente Polvorilla me hizo aquellas preguntas después que volví en mí del desmayo? Ah, tú», llamó al mozo, levantándose y cogiendo la gorra. «¿Cuánto debo?» 30 copeicas en total, repuso aquel que acudió enseguida. «Pues toma, además 20 copeicas para vodka. Mire, cuánto dinero», le tendió a Samiotov su mano, que temblaba, llena de billetes, rojos, azules, 25 rublos. ¿De dónde todo eso? ¿De dónde habría salido también el traje nuevo? Porque usted sabe muy bien que yo no tenía ni una copeica. Puede que ya se lo haya usted preguntado a la patrona, pero bueno, basta, assez causé. Hasta la vista, que tendré mucho gusto». Salió todo temblón, por efecto de una violenta conmoción histérica, a la que se mezclaba no obstante algo de placer y de otra parte, mohíno, rendido del horrible cansancio.
Hacía muecas con la cara como después de un ataque. Su abatimiento se agravó rápidamente. Sus energías se despertaban y surgían de pronto, ahora al primer choque, a la primera sensación irritante, pero con la misma rapidez flaqueaba a medida que se debilitaba la emoción. Cuanto a Samiotov, después de quedarse solo, continuó largo rato sentado en su sitio, dándole vueltas a la imaginación. Raskolnikov, desde el principio, había dado al traste con todas sus ideas respecto al punto consabido y fijado definitivamente en su opinión. Ilya Petrovich es un zote, decidió definitivamente. No había hecho Raskolnikov más que abrir la puerta de la calle, cuando de pronto, en los mismos umbrales, se dio de manos a boca con Razumijin, que entraba. Un momento se estuvieron ambos midiendo mutuamente con la mirada. Razumijin era presa del mayor asombro, pero de pronto, ira verdadera asomó a sus ojos que centellearon. «¿Tú aquí?», exclamó a gritos, «¿con que te escapaste de la cama? Y yo que te estuve buscando allí hasta debajo del diván, incluso al desván he subido, y pensar que por poco si le pego a Anastasia por tu culpa. Y él, en tanto, hay que ver dónde andaba, Rodia. ¿Qué quiere decir esto? Dímelo francamente, habla, ¿no oyes?» «Esto quiere decir que entre todos vosotros me habéis empachado mortalmente y que quiero estar solo», respondió Raskolnikov muy tranquilo. «¿Solo? Cuando todavía apenas puedes tenerte en pie, cuando tienes la cara blanca como un pañuelo y respiras afanosamente. Idiota, ¿qué tenías tú que hacer en el Palacio de Cristal? Dímelo inmediatamente». «Déjame paso», dijo Raskolnikov, y se dispuso a seguir adelante, pero esto exasperó ya a Razumijin, el cual lo sujetó fuertemente por el hombro. «¿Que te deje el paso? ¿Te atreves a decirme, déjame el paso, después de lo que has hecho? ¿No sabes lo que yo voy a hacer ahora mismo contigo? Pues cogerte a abrazadas, atarte como a un fardo y llevarte a cuestas a casa y dejarte allí encerrado». «Oye, Razumijin», exclamó muy bajito y al parecer con absoluta serenidad Raskolnikov, ¿no comprendes que yo no quiero de ti ningún beneficio? Qué gusto el tuyo de hacer favores a quien escupe en ellos, a quien en fin de cuentas los encuentras seriamente enojosos. Vamos a ver, ¿por qué fuiste a buscarme al principio de mi enfermedad? ¿No podía yo tener muchas ganas de morirme? ¿Y no te he dado a entender hoy claramente que me estás atormentando, que me tienes harto? Vaya un gusto ese de torturar a la gente. Te juro que todo esto es un obstáculo serio para mi curación, por las continuas irritaciones que me produce. ¿No viste cómo antes se fue Zosimov por no irritarme? Pues déjame en paz, por amor de Dios. Tú también. Y después de todo, ¿qué derecho tienes tú para retenerme? ¿No ves que ahora te estoy hablando en mi pleno juicio? ¿Cómo? ¿Cómo? Dímelo. ¿He de rogarte que me dejes en paz y no me hagas más beneficios? Paso, desde luego, porque sea yo un ingrato y un ruin, pero dejadme todos, por el amor de Dios, dejadme en paz, dejadme. Había empezado a hablar tranquilamente, gozando de antemano con todo el disgusto que iba a causar, pero terminó agitado y respirando afanoso como antes con Lushin. Razumijin permaneció un instante inmóvil, pensativo y soltó su mano. «Que el diablo cargue contigo», dijo tranquilamente y hasta preocupado. «Pero para», exclamó de pronto, cuando ya Raskolnikov había echado a andar. «Escúchame, te digo que todos vosotros sois, desde el primero hasta el último, unos charlatanes y unos fanfarrones. En cuanto tenéis un dolorcillo, ya estáis dando vueltas con él de acá para allá, como gallina que va a poner un huevo. Hasta en esto plagiáis a los autores extranjeros. No dejáis ver un solo indicio de vida independiente. Estáis hechos de ungüento de esperma, y en vez de sangre es cuajada lo que por vuestras venas circula. En ninguno de vosotros tengo fe. Lo primero para vosotros, cualesquiera que sean las circunstancias, es no parecer hombres. Para, gritó con doble rabia, al ver que Raskolnikov volvió a ponerse en marcha. Escúchame hasta el fin. Ya sabes que hoy se reúnen en mi nuevo domicilio, y es posible que ya estén allí algunos amigos, para recibir a los cuales he dejado a mi tío, pues yo me vine corriendo. Bueno, pues si tú no fueras un imbécil, un necio rematado, un tonto de marca mayor, una copia del extranjero. Mira, Rodia, yo reconozco que tienes talento, pero eres tonto. Bueno, como iba diciendo, si tú no fueras idiota, te vendrías conmigo a pasar allí la velada.
en vez de gastar suelas en balde. Ya saliste, la cosa no tiene remedio. Yo te haría llevar allí un sillón muy blando, que así lo tiene el patrón, una tacita de té, compañía. Y si no, pues te tenderías en el sofá, y sea como fuere, estarías con nosotros. También será de los nuestros Zosimov, con que, ¿vienes o no vienes? No. Mi entes, gritó impaciente Razumijin. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú? Tú no puedes responder de ti mismo, y además no comprendes nada de esto. 1000 veces me ha ocurrido a mí mismo renegar de la gente, lo mismo que tú, y luego correr tras ella. Te avergüenzas y vuelves al hombre, así que no lo olvides. Casa de Ponchikov en el 3er piso. Según veo, usted, señor Razumijin, sería capaz de dejar que le pegasen con tal de favorecer a alguien. ¿A quién? ¿A mí? Por solo pensarlo soy capaz de arrancarle a quien sea la nariz, con que ya lo sabes, casa de Pochinkov, número 47 en el piso del funcionario Babushkin. No he de ir, Razumijin. Raskolnikov dio media vuelta y se alejó. Apostaría algo a que vas, le gritó desde lejos Razumijin. En caso contrario, no quiero saber más de ti. Para, aguarda. ¿Está ahí dentro Samiotov? Está. ¿Te ha visto? Me ha visto. ¿Y te ha hablado? Me ha hablado. ¿De qué? Bueno, vete al diablo, no me lo digas. Pochinkov 47, Babushkin, no lo olvides. Raskolnikov continuó andando hasta la calle Sadovaya y volvió a la esquina. Razumijin lo vio perderse de vista, pensativo. Finalmente hizo un gesto con la mano. Entró en el establecimiento, pero se detuvo en medio de la escalera. Que el diablo me lleve, siguió diciendo casi en voz alta. Habla con lucidez y sin embargo parece... ¿Seré yo también un idiota? ¿Acaso los locos no hablan con lucidez? Y Zosimov, según creo, le tenía un poquito de miedo. Se dio con un dedo en la frente. Bueno, y si es así, ¿cómo dejarlo ahora solo? Podría darle por ir a tirarse al río. Ah, he cometido una tontería. No es posible. Y echó a correr en persecución de Raskolnikov, pero ya se había perdido su huella. Escupió y a paso rápido se tornó al Palacio de Cristal con objeto de interrogar cuanto antes a Samiotov. Raskolnikov siguió andando directamente hacia el puente de... Se detuvo en su promedio, junto al pretil, y apoyó en él ambos codos y se quedó mirando la lejanía. Al separarse de Razumijin le acometió tal debilidad que a duras penas pudo llegar hasta allí. Sentía ansias de sentarse o tenderse en plena calle, inclinado sobre el agua. Contemplaba los últimos reflejos rosados del sol poniente, la hilera de casas, entenebrecida por la invasora oscuridad. Una ventanita lejana, allá en no se sabía qué guardilla, en la orilla izquierda, que refulgía precisamente en la flama del postrer rayo de sol. Quedaba en ella un instante. El agua del canal, que se iba oscureciendo, y al parecer miraba ese agua con la mayor atención. Finalmente le dieron vueltas ante los ojos algunos circulillos encarnados. Las casas se fueron a la deriva, los transeúntes, las orillas, los coches, todo aquello se puso a dar vueltas y a bailar en torno suyo. De pronto, dio un respingo, salvado quizá otra vez del vaído por un espectáculo salvaje y horrible. Sentía como si alguien estuviese a su lado, a su derecha, hombro con hombro. Volvió la cara y se encontró con una mujer alta, con pañuelo a la cabeza, el rostro amarillento, alargado, demacrado y los ojos ribeteados, hundidos. Lo miraba a los ojos, pero era evidente que no veía nada ni a nadie distinguía. De pronto apoyó la mano derecha en el pretil, levantó el pie derecho y se montó sobre el herraje, después de lo cual hizo otro tanto con el izquierdo y se lanzó al canal. El agua, sucia, chapoteó, se engulló en un instante a la víctima, pero al cabo de un minuto tornó a la superficie la ahogada. La fue llevando suavemente hacia abajo, a favor de la corriente, con la cabeza y los pies hundidos y el torso hacia arriba, hinchadas y flotantes las faldas como un edredón. Se ahoga, gritaron decenas de voces. Acudió gente, se llenaron ambas orillas de espectadores. En el puente en torno a Raskolnikov se apiñó un gran grupo de personas que lo bloqueaba y empujaba por detrás. «Padrecitos, pero si es nuestra Afrosiniushka», se dejó oír, no lejos, un plañidero grito de mujer.
«Padrecitos, salvadla, padrecitos míos, salvadla». Una barca», gritaron entre el gentío. Pero no eran ya menester barcas. Un guardia bajaba prisa la escalera del canal y quitándose el capote y las botas, se lanzó al agua. No tuvo mucho que hacer. A la ahogada la había conducido el agua a 2 pasos de la escalerilla y él la asió por la ropa con la mano derecha y con la izquierda logró asirse a un bichero que le había echado un compañero e inmediatamente la extrajeron. La depositaron en las losas de granito del malecón. No tardó ella en recobrar el conocimiento. Se incorporó, se sentó y rompió a estornudar y resoplar, restregándose inconscientemente sus ropas caladas. No decía palabra. Borracha perdida estaba, padrecitos, borracha perdida. Aquella voz de mujer sonaba ya junto a Frosiniushka. Ya había querido ahorcarse y la descolgaron de la cuerda. Salí yo ahora a la tienda, encargándole a la muchacha que no la perdiera de vista, y vean por dónde ocurrió la desgracia. Es vecina nuestra, padrecitos, vecina nuestra. Vive junto a nosotros en la segunda casa, al final, allí. La gente se dispersó. Los 2 guardias se quedaron atendiendo a la suicida. Alguien mentó la comisaría. Raskolnikov asistía a todo aquello con una extraña impresión de indiferencia y despegó. Le resultaba desagradable. No, es bárbaro. El agua no vale la pena. Refunfuñó para sus adentros. No pasará nada, añadió. ¿A qué aguardar? Por lo que se refiere a la comisaría, pero ¿por qué Samiotov no estaría allí? La comisaría a las 10 está abierta. Se volvió de espaldas al pretil y esparció la mirada en torno suyo. Bueno, ¿qué? Vamos, exclamó resuelto. Se alejó del puente y se encaminó al otro lado, donde radicaba la comisaría. Tenía el corazón huero y sordo. No quería pensar, hasta se le había pasado el enojo, ni rastro siquiera de la energía de hacía un momento, cuando saliera de su casa, decidido a acabar de una vez con todo. Una plena apatía había venido a ocupar su puesto. También esto puede ser una salida, pensó, en tanto caminaba despacio y tambaleándose por la orilla del canal. De todos modos pondré remate, porque quiero, pero ¿será eso una salida? Al fin y al cabo todo da lo mismo. La distancia de una arshina hay. Pero, ¿qué final? Y si no fuera tal final, ¿les diré eso o no se lo diré? Ah, diablo, pero qué rendido estoy. Necesito tenderme o sentarme en cualquier parte, pero enseguida. Lo más bochornoso de todo es que es muy estúpido, pero yo escupo también en esto. Oh, ¿y qué sandez se me ha metido en la cabeza? Para ir a la comisaría había de seguir el camino derecho y a la segunda bocacalle tomar la izquierda. De allí estaba ya 2 pasos. Pero al llegar a la primera bocacalle se detuvo, recapacitó, se metió por aquella callejuela y dio un rodeo por 2 calles. Puede que sin ningún objeto y puede también que para dar largas a la cosa, aunque solo fuese por 1 minuto, y ganar tiempo. Andaba fija la vista en el suelo. De pronto le pareció como que alguien le murmuraba algo al oído. Alzó la cabeza y vio que se encontraba junto a aquella casa, en la mismísima puerta cochera. Desde aquella tarde no había estado ni pasado por allí. Invencible e inexplicable antojo se apoderó de él. Penetró en la casa, atravesó el portal y luego la primera entrada a la derecha. Procedió a subir la conocida escalera que conducía al 4º piso. En aquella escalera angosta y pina había mucha oscuridad. Se detenía en cada rellano y lo examinaba todo, curioso. En el rellano del 1er piso, en una ventana, faltaba el marco. Esto no estaba así entonces, pensó. Este es el cuarto del 2º piso donde estaban trabajando Nikolachka y Mitka. Cerrado, y la puerta recién pintada. Por consiguiente se alquila. Ya estamos en el 3er piso y en el 4º, aquí. Se apoderó de él la indecisión. La puerta de aquel piso estaba abierta de par en par. Dentro había gente, se oían voces. Nunca se habría esperado esto. Después de vacilar un poco, subió los últimos peldaños de la escalera y entró en el piso. También lo estaban restaurando. Había allí obreros, lo cual también le chocó mucho. Se había figurado, sin saber por qué, que iba a encontrar todo aquello exactamente igual que como él lo dejó entonces. Quizá hasta con los cadáveres en su mismo sitio, en el suelo, mientras que ahora las paredes desnudas, ni un solo mueble. Qué raro, se adelantó hacia la ventana y se sentó en el poyo.
Eran en total 2 obreros, 2 mocetones, uno ya mayorcito y el otro sumamente joven. Se ocupaban en tapizar las paredes con nuevo papel blanco con flores de lis, en vez del antiguo, amarillo, deslucido y estropeado. A Raskolnikov, sin saber por qué, le sentó aquello horriblemente. Miraba el papel nuevo con ojos hostiles y le dolía. Esta es la palabra, que le hubiesen cambiado todo aquello. Los trabajadores por lo visto se habían demorado y procedían a enrollar a prisa sus tiras de papel para marcharse a sus casas. La aparición de Raskolnikov apenas si les llamó la atención. Estaban hablando de alguna cosa. Raskolnikov cruzó las manos y se puso a escuchar. «Me vino de mañana», decía el de más edad al más joven. «Temprano, tempranito, toda emperifollada. ¿Por qué, digo, te presentas ante mí tan acicalada? ¿Por qué, di, para venir a verme, te pones tan maja? Yo quiero, dice, Tit Basilio, de hoy en adelante hacer en todo su voluntad». Como lo oyes y cómo iba vestida, un figurín, sencillamente un figurín. ¿Pero qué es un figurín, Tito?, preguntó el joven. Por lo visto le instruía a su compañero. Pues un figurín, hermanito mío, es un cuadrito, una pintura que reciben los sastres de aquí todos los sábados, por correo, de extranjis, y en el que pone cómo ha de vestirse, así para el sexo masculino como para el femenino. Quiere decir que son estampas. A los hombres los pintan siempre con chaqueta larga y a las señoras las ponen tan bonitas que darías por ellas cuanto tienes y sería poco. «¿Y qué no habrá en este Peter?», exclamó el joven con admiración. «Quitando padre y madre, se puede tener en él de todo». «Sí, quitando eso, hermanito mío, de todo se encuentra», resolvió el de más edad con tono decisivo. Raskolnikov se levantó y pasó al otro cuarto, donde antes estaba la hucha, la cama y la cómoda. La habitación se le antojó terriblemente chica sin muebles. El papel de las paredes era el mismo de entonces. En un rincón, sobre el papel, había quedado muy marcada la señal del sitio que antaño ocupara el armario con las imágenes. Pasó revista a todo y luego se volvió a su ventana. El obrero más viejo le miró de soslayo. «¿Qué busca usted aquí?», inquirió de pronto, encarándose con él. En vez de contestarle, Raskolnikov se levantó, se salió al recibimiento, asió el cordón de la campanilla y tiró. La misma campanilla, el mismo timbre cascado. Tiró por segunda y por tercera vez, oía y recordaba. La anterior sensación, lacerante y monstruosa, empezó a acudir a su memoria cada vez más clara y viva. Se estremecía cada campanillazo y cada vez sentía mayor deleite. «¿Pero qué desea usted? ¿Quién es usted?», gritó el obrero saliendo en su busca. Raskolnikov entró de nuevo en el cuarto. «Deseo alquilar un piso», dijo, y miraba a este. «De noche no se alquilan pisos y además que para eso tendría usted que hablar con el portero». «¿Han limpiado ustedes el suelo? ¿Van a pintarlo también?», siguió diciendo Raskolnikov. «¿No había en él sangre?». «¿Sangre? ¿Por qué?». «Porque aquí fue donde mataron a la vieja y a su hermana. Todo un charco había». «¿Pero usted quién es?», exclamó inquieto el obrero. «¿Yo?». «Sí». «¿Es que quiere saberlo? Pues vamos a la comisaría y allí lo diré». El obrero le miró estupefacto. «Bueno, nosotros tenemos ya que irnos, que nos hemos retrasado». «Anda, Alioshka, tenemos que cerrar», dijo el obrero menos joven. «Pues vamos allá», respondió Raskolnikov y se dirigió el primero, tambaleándose hacia la escalera. Portero», gritó al llegar al zaguán. Había algunas personas junto a la misma puerta de la casa en la calle, viendo pasar la gente. Los 2 porteros, una mujer, un artesano en bata y algunos individuos más. Raskolnikov se fue derecho a ellos. «¿Qué desea usted?», le preguntó uno de los porteros. «¿Has estado en la comisaría?». «Hace un momento estuve. ¿Qué desea?». «¿Están allí todavía?». «Están». «¿Y el teniente está allí?». «Allí estaba hace un momento, pero ¿qué se le ofrece a usted?». Raskolnikov no respondió y se quedó a su lado pensativo. «Vino a ver el piso», dijo, acercándose al obrero de más edad. «¿Qué piso?». «Pues donde estamos trabajando». «¿Por qué diantre habéis limpiado la sangre?». «Aquí», dijo, «se cometió un asesinato y yo he venido para alquilar el piso». Y se puso a tirar de la campanilla que por poco la arranca. «Vámonos», dijo luego, «a la comisaría, que allí lo diré todo», insistía. El portero, estupefacto y enarcadas las cejas, miraba a Raskolnikov.
—¿Pero quién es usted? —exclamó malhumorado. —Yo soy Rodin Romanovich Raskolnikov, antiguo estudiante, y vivo en la calle Shil, aquí, en esta travesía, cerca, en el número 14. Pregúntele al portero, él me conoce. —Pero, ¿a qué subió usted al piso? —A ver. —¿Pero qué tenía usted que ver allí? —¿Lo cogemos y lo llevamos a la comisaría? Se entremetió de pronto el hombre del batín y luego se calló. Raskolnikov le lanzó una mirada por encima del hombro. Lo contempló atentamente y dijo luego despacio y con una indolencia: —Vamos allá. —Sí, llevadlo —encareció el artesano animándose—. ¿Por qué vino a eso? ¿Qué era lo que se proponía? —Borracho o no borracho, Dios lo sabrá —refunfuñó el obrero—. Pero bueno, ¿qué es lo que deseas? Volvió a gritar el portero, que ya empezaba a amoscarse. ¿Qué es lo que aquí buscas? —¿Te asusta la comisaría? —inquirió Raskolnikov sarcásticamente. —¿Por qué habría de asustarme? ¿Pero qué buscas aquí? —Es un maleante —gritó la mujer. —¿Pero para qué darle conversación? —exclamó el otro portero, un campesino enorme, con el capote desabrochado y un manojo de llaves a la cintura. —Largo de aquí. Es, no cabe duda, un maleante. Largo. Y cogiendo por un hombro a Raskolnikov, lo plantó en mitad de la calle. Aquel dio un traspiés, pero no llegó a caerse. Se enderezó, miró en silencio a todos los espectadores y siguió camino adelante. —¡Qué tío tan raro! —dijo el obrero. —Es que hoy todo el mundo se ha vuelto muy raro —dijo la mujer. —¿Por qué no lo llevaríamos a la comisaría? —añadió el del batín. —No vale la pena tener trato con un tipo así —decidió el portero grandón—. Es un maleante, él mismo de por sí. Trata de provocar. Eso es viejo, pero si te coge no te puedes deshacer de él. Es sabido. —¿Voy o no voy? —pensó Raskolnikov, deteniéndose en mitad de la calle, en una encrucijada, y esparciendo la vista en torno suyo, cual si esperase de alguien la palabra decisiva. Pero nadie le contestó. Todo estaba sordo y muerto como las piedras que pisaba, muerto para él solo. De pronto, a lo lejos, a unos 200 pasos de distancia, al final de la calle, en la oscuridad, cada vez más densa, divisó un grupo de gente, voces, gritos. Entre el gentío estaba parado un carruaje. En medio de la calle brillaba una lucecita. ¿Qué será eso? Raskolnikov dio media vuelta a la derecha y se dirigió hacia el corro de gente. Parecía en verdad como si quisiera asirse a todo, y fríamente se reía al pensar en ello, porque ya era cosa firmemente resuelta lo de la comisaría, y le constaba que, de allí a un instante, había de acabar todo.